noches. Muchas veces enfrentamos situaciones de rechazo. Somos rechazados por nuestro color de piel, nuestra manera de hablar, nuestra forma de llegar. A veces no nos gusta a algunas personas algo de nosotros, incluso nuestro vestuario, o nuestro estatus social, o nuestro lugar de origen. En fin, ¿cómo logramos enfrentar el rechazo? Nuestro tema de hoy. ¿Cómo logro enfrentar el rechazo? Juan capítulo 1, verso número 11. Juan capítulo 1, verso número 11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. De nuevo, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque sabemos que en la persona de Jesús, en tu Hijo amado, aquel que se despoja de su deidad, de quien es verdadero Dios, viene y se hace hombre y vive lo que nosotros vivimos y pasamos en estos tiempos, el rechazo, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu y ayúdanos a entender y a comprender con la sabiduría de tu palabra, la expresión y el aliento de tu palabra, cómo logramos enfrentar el rechazo. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos entonces con alegría, amén y amén. ¿Cómo logró enfrentar el rechazo? Bien, Jesús vivió cada tipo de aflicción, de afronta, de detracción de su propia gente en su humanidad. Incluso le dijeron que era nacido de prostitución y que era finalmente hijo de un acto inmoral. No solamente fue rechazado por los suyos cuando le decían esto, sino también incluso su propia familia cuando le dijeron: nadie es profeta en su propia tierra, vete mudado para otro lado. También fue rechazado por quienes eran los opresores de su pueblo en ese momento, aquellos que sometían bajo el filo de la espada y bajo el poder de los impuestos a su propio pueblo. Por lo que entonces el mejor ejemplo y el modelo a seguir para poder enfrentar y poder lograr salir de los estados y situaciones de rechazo, pues es el mismo Señor Jesucristo. En la palabra del Señor se relatan a muchos hombres y mujeres que pasaron momentos de rechazo, que fueron rechazados por muchas circunstancias y muchos momentos, no solamente por su rol, sino también por el desempeño de su propio ejercicio, su propia profesión, su propio servicio. Dentro de los primeros encontramos a Noé. Construye un arca en medio de una tierra seca en donde la gente no conocía la lluvia y finalmente este tipo está loco. El pueblo hacía cosas en inmoralidad, en borracheras, en drogadicción, en fin, en todos esos asuntos, pero Noé y sus hijos se mantenían como aquellos que agradaban al Señor. El mismo Moisés, cuando le dicen: ¿y tú quién eres para venir a liderar a tu pueblo? Entre otros también una mujer llamada Lea, de la cual hemos hablado en otras ocasiones. Lea fue rechazada por su propio esposo. Bien, por aquellos que fueron rechazados por su servicio, es decir, por la profesión o el llamado que tenía. En el caso de Elías, cuando el rey Acab no lo recibe, cuando finalmente no recibe la enseñanza de la palabra y se convierte el pueblo hacia Baal, y él tiene que enfrentar entonces a 450 profetas, uno solo contra 450. El mismo Jeremías, que el mismo Señor lo lleva a que coma heces de animal para poder decirle a su pueblo de una manera, por medio de ejemplo vivo y real: eso es lo que tendrán que hacer o lo que tendrán ustedes que vivir si no obedecen mis mandamientos. La misma María, aquella que fue la madre de la naturaleza biológica, la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, fue rechazada. Incluso el mismo José, en escondidas, la lleva a dejar sola. El rechazo siembra en el corazón del ser humano dolor profundo, ese dolor que rasga las entrañas y que abre la desaprobación de sí mismo, porque nos lleva a decir: es por mi culpa, esto es lo que ha causado que me rechacen, porque soy así, porque hago de tal forma, porque no reúno el estándar que me da el mundo. Pero sobre todo es gracias a una acusación bien implementada de parte del reino de las tinieblas, que se anida en el corazón y que dice muy tranquilamente en el ser, en el individuo, dice que estamos siendo rechazados por ser como somos o por ser quien somos. Es tan fuerte el impacto del rechazo en la persona que incluso un bebé que está en gestación percibe el rechazo de su madre cuando no quiere estar embarazado. No era su plan quedar embarazada. Las manifestaciones de las personas que están alrededor de esta mujer recién embarazada o esta mujer que recién conoce la noticia de un embarazo, e incluso del padre que dice: ese hijo no es mío. Un bebé
recibe también y reconoce el rechazo por parte de aquellos que son sus propios progenitores. Entonces, ¿cómo afrontar el rechazo? Bueno, pues vamos a mirar qué nos dice la palabra, pero antes vamos a un primer capítulo para reconocer las principales características de las personas rechazadas, características principales de las personas rechazadas. Para empezar, una recomendación, y es no convertir a los demás en objeto de estudio. Lo sabio y prudente es aceptar con humildad que estamos siendo sondeados por el Espíritu y que podemos ser confrontados por el Señor desde dentro de nuestro corazón y movernos entonces a un cambio en nuestra actitud, frente a nuestra actitud, nuestra perspectiva, que puede estar errada y que podemos estar o ejerciendo rechazo contra otros o viéndonos rechazados por nuestros resultados, nuestras condiciones o por qué sé yo, por cualquier cosa nos rechazan, nos pueden rechazar, ¿cierto? Bien, el engaño que siembra el enemigo en lo profundo del ser para llegar a decir, para que no te rechacen, haz esto, es buscar la aceptación de los demás a cualquier precio, de cualquier manera, hazlo para que te acepten. Incluso llegando a la propia sumisión y la pérdida del amor propio de la persona, a abandonar y a rechazar los valores morales por los cuales fue formado, por los cuales fue criado, a ir en rebeldía y en contra de la propia autoridad, a ganarse solamente por cualquier medio o solamente para buscar la aprobación de otros y buscar el agrado, sin importar qué pase y qué suceda consigo mismo, porque lo único que busca es ganar la aprobación y el agrado de los demás, todo por ser aceptado. Esto se observa sobre todo en los preadolescentes y en la adolescencia también. Sin embargo, en algunos momentos y en algunas ocasiones también observamos esto del rechazo en la adultez, en personas adultas. Lo más común es buscar parecerse entonces a los demás, olvidando su propia identidad, negando, rechazando su propia identidad y yéndose a identificarse con lo que realmente no es suyo, con lo que realmente no refleja quién es como persona o quién es como aquel que ha sido formado, o que aquel que ha sido nacido dentro de un hogar o dentro de un país. Hace poco escuché a un hombre que estaba en un parque en un país extranjero y alguien se acercó y dijo, ¿tú eres colombiano? Y este hombre le dijo, sí, claro. Ah, Pablo Escobar, cocaína, narcotráfico, le dijo esta persona. Bueno, estoy tratando de hablar un idioma, finalmente era un extranjero y dice ese tipo, tú realmente no conoces nada de nuestro país, luego usted debe ser un drogadicto. Y el tipo le dice, no, yo no soy drogadicto. Y es que si usted no fuera drogadicto, entonces conocería de Colombia a Nairo Quintana, a Shakira, conocería las promesas de la natación, del fútbol, en fin. El tipo le dice, ¿sabes qué? Perdóname porque sí, te rechacé por ser colombiano y te estigmaticé. Y entonces este hombre le dice, no más, no quiero más aceptar el rechazo. Pero a veces el rechazo entonces nos convierte en esas personas que aparentan un falso bienestar. Escuche bien esta característica. Nos convierte en personas que nos hacen aparentar un falso bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Todo está bien, todo está muy bien, todo está perfecto, pero realmente hay una sensación, una idea y una fijación frente al rechazo. Lo más común entonces es buscar parecerse a otros olvidando su propia identidad. Lo más común entonces es buscar parecerse a las tribus, a un grupo en particular, y sobre todo lo que tiene que ver con las tribus urbanas, las pandillas, los grupos o las comunidades sectarias. Estas personas o estos grupos buscan que la persona misma pierda la identidad y pierda la valía, para que al ser disminuido en su integridad como persona, entonces el grupo pueda entrar a dominarlo y pueda sencillamente llevarlo a hacer cosas que vayan incluso contra su propio ser, contra su propia persona, y lo llevan a incursionar a la violación de la ley y al degrado de ser quien es. Otra característica que tenemos entonces en las personas rechazadas básicamente se centra en que son personas generalmente agresivas, rebeldes y muy mal perdedores. Rebeldes, agresivos y muy malos perdedores. Y otra característica es que se dan por vencidos fácilmente, de una manera muy sencilla, se rinden y se pierden y dicen no soy capaz, fracasé. Los caracteriza entonces la facilidad de abandonar los proyectos y de no luchar por las causas o las metas que se fijan. Ese es el rechazo en una persona.
Las personas que presentan gran agresividad, rebeldía y muestran un excesivo interés por estar en oposición, siempre son personas que han sido rechazadas en algún momento de su vida y sobre todo en cualquier área de sus vidas, y simplemente no lo saben manejar. Y como no saben manejarlo, entonces demuestran las acciones de manera agresiva. De ahí su comportamiento, que para defenderse son agresivos. Por más difícil que parezca la situación, gracias al poder de nuestro Señor y gracias a su eterno y gran amor y a que sus misericordias se renuevan cada mañana, usted y yo siempre vamos a tener armas para avanzar, para salir adelante y para enfrentar el rechazo, para poder vencer cada situación y poder posicionarnos nuevamente como hijos amados y como hijos aceptados por aquel que hizo el mayor y más grande sacrificio que nadie sencillamente puede hacer, sino solo Él, y lo hizo por amor. Entonces, ¿cuáles son los pasos o qué pasos debo tener en cuenta? ¿Qué pasos podemos tener en cuenta para enfrentar el rechazo? Segundo capítulo, pasos para poder enfrentar el rechazo. Acompáñenme al libro de Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Tengamos presente entonces los pasos para enfrentar el rechazo. Y que todo tipo de rechazo se enfrenta básicamente al reconocer el lugar que Dios ocupa y que Dios ocupa en nuestro ser y el que Dios nos proporciona como hijos. Que todo rechazo enfrenta básicamente el amor de Dios. Y al reconocer el amor de Dios, entonces podemos entender que nos acepta de manera inmediata, de que sencillamente necesitamos de Él, y cuando aceptamos esa necesidad, cuando confesamos esa necesidad, sencillamente Él nos permite no solamente acercarnos con libertad, sino con seguridad. Luego, cuando usted y yo tenemos presente que necesitamos del Señor, estamos dando un primer paso, y ese primer paso es declarar, confesar que solos no podemos, que quizás buscamos la aceptación de muchos, pero que realmente estamos diciendo que hay algo mal en nosotros, cuando el Señor claramente nos dice en su palabra que Él jamás rechaza al que le busca. Por eso en Juan 6:37 dice lo siguiente: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Escucha bien: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Y es que cuando usted y yo reconocemos y decimos: Señor, ¿sabes qué? Te necesito, solo no puedo. Señor, estoy buscando encajar en un grupo. Señor, estoy buscando encajar en una sociedad. Estoy buscando encajar en algo y en alguien y con algún grupo en particular. Entonces decimos: ¿sabes qué, Señor? Yo necesito es que tú me recibas, porque tu gran amor me permite reconocer que tú me aceptas de manera inmediata, que tú no me pones ninguna condición, salvo el que te diga: te necesito, Señor. Salvo el que reconozca que por mis fuerzas y mis habilidades y mis capacidades no logro nada, sino que soy vulnerable y que necesito de ti. Entonces tú, a través de tu Espíritu Santo, me sana definitivamente y me sana del todo. Por esa razón, cuando tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, sencillamente le das una instrucción: todo aquel que me busque y me reciba, tú no lo echarás fuera, tú no lo rechazarás. Y el Señor Jesús dice: y al que a mí viene, no lo rechazo. Por eso en el Señor encontramos aceptación, encontramos seguridad y encontramos identidad, y podemos avanzar frente al rechazo. Segundo, ¿qué otro paso tenemos que tener presente? Bueno, pues perdonar a quienes nos han rechazado o perdonar a quienes nos rechazan. Cristo también murió por ellos. Cristo murió por aquellos que nos han rechazado y por aquellos que nos rechazan. Bueno, también en la cruz del Calvario quedaron clavadas esos rechazos, esas palabras de rechazo, esas palabras de hostigamiento, esas palabras de exigencia para poder ser aceptados. También el Señor los perdona y les dice: vengan a mí que yo no los rechazo, porque ellos finalmente no saben lo que están haciendo, desconocen el propósito, desconocen la razón del por qué están haciendo esto contra otros, porque quizás lo hicieron también con ellos mismos. El rechazo enceguece y conduce a las personas a la barbarie. Por eso Jesús quedó clavado en una cruz, por el odio, por el resentimiento, porque su pueblo lo rechaza, por decir sencillamente: tus pecados te son perdonados, por decir que a través de Él viene el perdón y el amor del Padre, por decir que a través de Él se están cumpliendo todas las Escrituras. Él fue rechazado. Un ejemplo antes de nuestro Señor Jesucristo está en la vida del joven José. La palabra de Dios relata la historia de aquel joven
que era un príncipe y que es rechazado por sus hermanos, que es odiado por sus hermanos, odiado, rechazado por su propia familia, pero era el hijo consentido de un padre. Y aquel joven finalmente termina siendo el segundo al mando en Egipto después del faraón, y es el que recibe con los brazos abiertos y con generosidad a sus hermanos. Entonces, un segundo paso, además de reconocer la necesidad de Dios, además de reconocer nuestra condición de vulnerabilidad y decirle, Señor, sabes que yo voy a ti porque tú no me rechazas, es también perdonar a aquellos que nos han rechazado, perdonar a quienes nos rechazan. También está el ejemplo de Onésimo. Onésimo era un esclavo y huye de Filemón porque quizás, según lo describe Pablo, quería compartir con Pablo el llevar las buenas nuevas de salvación, pero Pablo se lo regresa con una carta escrita por su puño y letra, y le dice: Filemón, recibe a este, pero tómalo como un hermano. Filemón capítulo 1 verso 17 dice: ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido. Fíjate que en ese entonces la condición de esclavitud estaba vigente y se reconocía. El ser esclavo no tenía la dignificación o la dignidad de ser llamado persona, y aquí Pablo le dice: sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Aquí estamos viendo a uno que es rechazado, pero aquí vemos a otro que intercede por él para que aquel que era su amo lo reciba. Y a pesar de continuar con la condición de ser amo, le dice: recíbelo no como esclavo, sino como un hermano muy especial para mí, dice Pablo. Pedro también rechaza a Jesús. Pedro niega ser uno de los que pertenecía al grupo de sus discípulos. Pedro niega incluso que hable como aquellos que hablaban en el grupo de Jesús. El acento, dice, es que le dice una persona a una mujer, le dice: es que tiene el mismo acento de ellos. Y Pedro lo niega y se echa maldiciones, echa groserías. Pedro lo encuentras en Mateo 26 del 69 en adelante. Pero ¿sabes qué? Jesús no lo rechazó, sino que lo recibió y lo perdonó. Tercero, ¿qué otro paso tenemos que considerar para abandonar el rechazo, para enfrentar el rechazo? Bueno, aceptarnos tal y como somos. Mi esposa enseña a los chicos en Roca Kids que nuestras huellas digitales son únicas y exclusivas, que nuestro ADN nunca va a ser exactamente igual al de otra persona. Nunca jamás hay un ser humano que tenga tu propio o mi propio ADN. Somos únicos, somos especiales, somos una creación perfecta del Señor. Con pequeñas variaciones en el ADN se notan rasgos muy distintivos, no solamente de la personalidad, sino también del carácter, de la fisionomía, y hasta incluso no solamente el tono de voz, sino también hasta cómo dormimos o podemos hasta roncar. Incluso, mi querido, esa distinción para saber tal como somos y aceptarnos tal y como somos, nos dice el Señor que cuando nos vemos a nosotros en un espejo, estamos viendo la imagen suya, porque fuimos creados a imagen suya. Debemos entonces considerarnos ser auténticos y no querer demostrar lo que no somos para agradar a los demás. Considera lo que dice el Salmo 103, verso número 14. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Luego, usted y yo nos aceptamos porque somos frágiles, porque somos vulnerables, pero dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Luego, cuando usted y yo aceptamos nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra insolvencia para resolver las situaciones más fuertes y más grandes en el mundo, pues entonces estamos diciendo: ¿sabes qué, Señor? Este es un paso por medio del cual estoy enfrentando el rechazo. Me acepto tal y como soy. Hay personas que sufren una discapacidad física y hacen y desarrollan más cosas que aquellas que tienen o que tenemos. Todas nuestras habilidades psicomotoras o psicomotrices, y ellos tienen algún impedimento. Algunos dicen que lo hacen como fuerza de superación. ¿Sabes? Lo que yo considero realmente es que ellos han reconocido quiénes son como personas y qué capacidades y habilidades tienen, a pesar de que tengan algunas limitaciones físicas, pero nunca las limitaciones físicas podrán impedir lo que llega a su mente y lo que está en su pensamiento y lo que se anida en su corazón. Entonces aquella persona recupera su autoestima y recuerda que Dios le ama tal y como es. Que la condición que tiene la persona, que la forma de sus ojos, de sus labios, que si tiene lentes o no tiene lentes, que si tiene la oreja caída o no la tiene caída,
que si pronuncia la R o no pronuncia la R, que si tiene una boca sabrosa o no tiene una boca sabrosa. Como sea que sea la persona, si tartamudea o no tartamudea, debe aceptarse y reconocerse tal y como es, porque nunca y jamás encontrará a alguien que sea exactamente igual a él. Pablo habla acerca de los superapóstoles, y Pablo era un hombre que era políglota, era un hombre que provenía de una familia adinerada, era un hombre que tenía una industria de carpas. Y pues ¿en qué se movilizaban aquellas personas? En camellos. ¿Y qué llevan los camellos? Pues carpas. ¿Y cómo dormían en el desierto? Pues armando las carpas. Entonces este hombre tenía condiciones especiales. Pero ¿sabes qué? Él menciona en 2 carta a Corintios capítulo 11, verso 5 y siguiente: pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mal maneras. Y es que a veces, incluso me incluyo allí, nosotros nos esforzamos como personas para poder mostrar que tenemos algo, que somos alguien, que realmente merecemos un reconocimiento. Pero ¿sabes qué? El mejor reconocimiento es saber que algunos de ustedes, que muchos de ustedes, al escuchar la palabra del Señor por medio de un humilde servidor, por medio de aquel que acepta llevar el mensaje del Señor, considerado quizás como unos muy de poca cosa, entonces es realmente delante del Señor considerado un superapóstol. ¿Por qué? Pues porque sencillamente lo que habla y enseña es la palabra del Señor y nunca su propio parecer. En Filipenses capítulo 3, verso 2 y siguientes, dice el mismo Pablo a la gente de Filipos: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, cuando sí nos aceptamos tal y como somos, pues avanzamos hacia ese llamamiento, avanzamos hacia ese propósito que Dios a ti y a mí nos dispuso y por el cual debemos luchar y debemos esforzarnos. Lo importante es reconocerlo y lo importante es conocerlo. Conocer ese propósito, reconocer el propósito y entonces decir que no vale más el corazón que el dedo meñique, que no vale más entonces el ojo izquierdo que el brazo derecho, sino que todos formamos parte del mismo cuerpo y que en el lugar donde estamos, en el sitio donde Dios nos ha colocado, tenemos una valía especial para el Señor. ¿De qué otra manera enfrentamos nosotros el rechazo? ¿Cómo más podemos enfrentar el rechazo? Bueno, aquí en el último punto entonces, en un cuarto punto, por favor, aprendiendo a esperar en Dios. Aprendiendo a esperar en Dios. Y entonces tenemos que considerar que debemos dejar nuestra carga en Él, entregarle nuestras cargas a Él, porque es la mejor manera de permitir que Él responda a nuestras necesidades en el tiempo perfecto y bajo su voluntad, es decir, en su soberanía, porque Dios es omnisciente y todopoderoso. No hay forma de sondear su inteligencia. Por tanto, usted y yo debemos aprender a esperar en Él. ¿Se nos hace difícil? Sí, lo acepto. Pero entonces hay una situación particular, mi querido. Usted y yo llevamos esa carga delante del Señor y entonces permitimos que nuestras necesidades sean suplidas en su tiempo perfecto y de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la nuestra. Gálatas capítulo 1, verso 10 dice lo siguiente: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y es que tenemos que reconocer que cuando se busca agradar a los hombres, pues nunca alcanzaremos el estándar, porque siempre los hombres fluctúan. Hoy no quiero esto, hoy no me gustó aquello, hoy quiero cambiar, hoy tal cosa, hoy lo otro, me gusta que haga tal cosa, me gusta que haga lo otro, no tal cosa. Y entonces si usted hace algo que a este le gusta, a aquel otro le desagrada. Por eso lo que debemos hacer es buscar agradar siempre a Dios, tener y ganarnos la aprobación de Dios. Filipenses, nuevamente Pablo dice en Filipenses capítulo 2, carta a los Filipenses capítulo 2, versos 3 y siguiente, dice lo siguiente: frente a aceptarnos a nosotros mismos, frente a reconocer que debemos esperar y confiar en Dios,
y entonces dejar al lado nuestros complejos de superioridad y nuestros complejos de autosuficiencia y autocapacidad, como aquella mujer que tenía flujo de sangre y gastó todo su dinero en médicos, en viajes y en lugares en donde le decían que allí le iban a sanar, y ya quedándose sin ningún recurso, lo único que dice en su corazón es: solo me basta tocar el borde del manto y así quedaré sana. Y ahí, cuando acepta la manera en la cual Dios le sana, aprendió a esperar y confiar en el Señor. Filipenses capítulo 2, 3, 4 dice lo siguiente: no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y entonces, si tú tienes una manera y quieres encontrar una manera rápida de enfrentar el rechazo, pues entonces preocúpate no solamente por lo tuyo, sino también por lo de los demás. Preocúpate no solamente por tus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Qué es lo que le interesa al otro que está contigo en la iglesia? ¿Qué es lo que le interesa a aquel otro que está en tu propia casa, en tu propio reino privado? Lo que hagas no lo hagas por egoísmo, solo lo quiero para mí, todo lo que te lo atesoro lo quiero para mí. Más bien entonces sé humilde y considera a los demás como superiores a ti mismo. Y de esa manera entonces podrás aprender a esperar en Dios. Y finalmente, un quinto punto: ¿cómo más enfrento? ¿Qué otro paso debo tener en presente para enfrentar el rechazo? Entonces, reconociendo nuestro propósito. Reconociendo nuestro propósito. Usted y yo, mi querido, hemos sido llamados a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y muchas veces nosotros desperdiciamos tiempo, malgastamos fuerzas cuando dedicamos nuestro corazón en cosas que son efímeras. Cuando entregamos nuestro corazón en acciones o en personas o en grupos para buscar algo y ganar su aceptación. Pero cuando usted y yo reconocemos nuestro propósito, es decir, sabemos que somos hijos de Dios, que tenemos en Él seguridad, que en Él tenemos identidad, que en Él tenemos la oportunidad para retomar el poderío de sojuzgar y gobernar la tierra, pues entonces vamos a lo que dice Filipenses capítulo 4, verso número 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Entonces no dejaremos que un pensamiento llegue y se anide en nuestra mente y que sea un pensamiento detractor de personas, un pensamiento detractor de funciones o de acciones, un pensamiento que venga a decirnos que lo que nosotros somos o quienes somos no somos lo que valemos o lo que decimos ser. Un pensamiento que nos vaya a decir que tú no tienes ningún lugar ni tienes ningún propósito especial en esta tierra. Por el contrario, cuando pensamos lo bueno, entonces empezamos a tener la clave esencial para lo cual cuidaremos nuestro corazón y no permitir entonces que se anide en nuestra mente un pensamiento peyorativo, un pensamiento destructivo, un pensamiento automático. No vale nada, no sirve para nada. No te rechazan en aquel grupo porque no haces tal cosa. O que las personas te digan verbalmente y audiblemente: si tú quieres hacer esto, debes hacer esto para pertenecer a nosotros. Hace unos días veo un documental sobre unas pandillas y una chica quería pertenecer a la pandilla, pero primero, antes de ella, iba un muchacho que iba a ingresar a la pandilla y simplemente la inauguración y la bienvenida era darse de golpes. Aunque también había una particularidad, es decir, como un plan B: si no te dan de golpes todos, entonces debe ser abusada sexualmente por todos. Y ella dijo: no, sexualmente no, mejor con los golpes. Entonces estaba esperando en fila a que terminaran de darle la bienvenida y la inauguración, el acto de recepción a la pandilla, al otro. Y cuando vio la forma como lo golpeaban y la manera como quedó este muchacho llorando, dijo: no puedo aceptar ni ser violada ni tampoco ser golpeada. Debo rechazar la oportunidad de adherirme a tu pandilla. Y entonces sencillamente la rechazaron. Pero el propósito de esta muchacha, ¿cuál es? ¿Es ir a agradar a otros? ¿Es ir tras acciones vandálicas? ¿Es ir en rebelión contra la autoridad? ¿Es reconocer que puede hacer las cosas solo? No, está perdida, desconoce el propósito de Dios. Dios la ama y viene para el perdón de sus pecados y viene para que a través de ella otros vean la luz, otros vean y reconozcan que es la sal para que este mundo no se pudra y no se dañe. Entonces, ¿qué debemos considerar en nuestra mente?
Pues todo lo verdadero, ¿cierto? Todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo digno de admiración, lo que sea excelente o merezca elogio. Usted y yo hemos sido destinados a ser luz, mi querido. Usted y yo hemos sido destinados a ser la sal para preservar este lugar, a llevar las buenas nuevas de salvación y a enseñar la verdad y a vivir bajo los parámetros de la verdad. Por eso en la segunda carta de Corintios capítulo 6 verso número 14 dice lo siguiente: ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Por lo que las tinieblas entonces vienen a inundar la mente del individuo. Porque el Señor les está diciendo claramente: ¿qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Nada. Usted encuentra esto totalmente iluminado. Usted encuentra finalmente iluminado mi rostro. Tenemos algunos reflectores. Estamos saliendo a través de medios que nos permiten, a través de la energía lumínica, pues entonces presenciar la imagen de una persona. Bueno, entonces, si se va la luz, si se dañara entonces la cámara con la cual estamos grabando, pues entonces quizás solamente verías una sombra, o sencillamente al final de cuentas oirías solamente una voz, pero no verías mi imagen. Y lo que dice el Señor es que usted y yo estamos llamados a llevar la verdad, a llevar las buenas nuevas de salvación, a hacer luz en el lugar donde estamos, a hacer la sal en el lugar donde nos encontramos. Y por eso entonces, ¿qué comunión tiene la justicia con la maldad? Ninguna. Cuando hablamos de ser aceptado, ¿qué comunión tiene el buscar lo que es justo y lo que me merezco? Ser aceptado. Pero ¿qué comunión tiene entonces el hecho de saber que para ser aceptado debo hacer esto o cual cosa que va en detrimento de mi persona, de mi integridad, de mi identidad como ser humano? No tiene nada que ver, ¿cierto? De la misma manera, entonces, ¿qué comunión tiene y puede tener la luz con la oscuridad? La oscuridad sencillamente causa daño y causa deterioro en la persona. ¿No lesionó luego el corazón de Pedro cuando él pensó simplemente salirse y zafarse por la suya y decir: para no recibir condena, no soy nada de Cristo? Bueno, mi querido, entonces usted y yo tenemos que tener presente que las tinieblas inundan de oscuridad la mente de los seres humanos y no les permite reconocer la luz que viene hacia ellos, y entonces esa luz no los rechaza, pero ellos a cambio sí la niegan y no permiten estar allí. En el libro de Apocalipsis capítulo 17 verso 14 dice lo siguiente: le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. ¿Cuál es tu propósito entonces en este lugar, en esta tierra? Entonces reconoce quién eres. Dice la palabra que los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Concluyamos. ¿Cómo logro enfrentar el rechazo? Apocalipsis 19:16 me da el punto central para cerrar esta predicación, esta enseñanza. 19:16 de Apocalipsis: en su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Quien fue rechazado y quien es rechazado por su pueblo y por el mundo entero hoy en día, reinará por siempre sobre sus detractores. Y usted y yo, quienes le creamos y le sigamos y le seguimos y le obedecemos, estaremos junto a él. No seremos rechazados, no somos rechazados. Oramos en el nombre de Jesús con la guía de tu Santo Espíritu. Padre, y te damos gracias porque tú no nos echas fuera, tú no nos rechazas, Señor, sino tú nos recibes con tus brazos abiertos, con tu amor, con tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias porque tu amor, Señor, y tu misericordia que se renueva cada mañana, no nos echa fuera de ti, sino que nos mantienes bajo tu regazo, nos mantienes bajo el cuidado de tus alas, como la gallina cuida a sus pollitos, y nos colocas sobre una roca, una montaña que no se mueve, un monte que permanece fuerte y estable, Señor, y nos da seguridad. Por favor, yo te pido que ores allí, y si has reconocido algún evento particular sobre el cual consideras que ha sido rechazado o está siendo rechazado, habla con el Señor. Quizás las demás personas no lo reconozcan, quizás los otros no se atrevan a aceptar que te están rechazando, que han hecho algo para rechazarte, pero eso está en ti para que tú seas verdaderamente libre hoy. Hoy el Señor te dice: tú estarás conmigo, tú reinarás conmigo, sobre tus detractores yo gobernaré. Amén. Por favor, ore al Señor. La invitación para ti que llegas hoy y que quizás tienes momentos o vivencias de rechazo, hoy te invito para que hagas con su amigo esta oración y reconozcas a aquel que dice y que dijo en su palabra
que Él no rechaza a ninguno de los que el Padre le envía. Entonces di conmigo así: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi único Señor y Salvador personal. Reconozco que vienes del Padre y que al morir en una cruz del Calvario una vez y para siempre, perdonas entonces todos y cada uno de mis pecados y me haces una nueva creación. Hoy reconozco que soy nuevo y que tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios, y que el Padre, yendo a Él, no me rechaza, sino que me recibe con amor, porque he sido limpiado por todos y de todos mis pecados por tu sangre preciosa, por tu obra de justicia en mi reemplazo en esa cruz del Calvario. Hoy, Señor, tengo el derecho de llamarte papá, y tú, Padre, que estás en el cielo, escribe mi nombre allá arriba, pero además de eso me sellas con el Espíritu Santo la promesa y me haces tu casa habitación, me haces tu santo templo. En el nombre de Jesús, lo confieso con mi boca y lo creo desde mi corazón. Gracias por no rechazarme, pero sobre todo gracias por recibirme y hacer parte de tu propósito a que ahora soy tu hijo. Confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. Amén y amén. Bienvenidos a casa. Bueno, para todos entonces la invitación: Mujer Integral, Timoteos, Roca Kids y Domingo. Recuerden que estamos de celebración 13 años en esta comarca, 13 años llevando el Evangelio, así es de que, por favor, métete en nuestras redes sociales y síguenos. Dios los bendiga. Chao.